A muchas mujeres les han dicho que un hombre se enamora cuando lo haces reír, cuando lo cuidas, cuando lo entiendes mejor que nadie. Y aunque eso puede tocar su lado humano, no siempre toca su alma. Porque un hombre puede admirarte, desearte, hasta extrañarte, y aún así no enamorarse de ti. Puede pasar años contigo, recibir todo tu amor, tu energía, tu presencia, y seguir sintiendo que algo le falta. Y eso duele. Duele porque tú das desde lo más honesto. Porque te entregas sin máscaras, sin juegos. Porque confías en que eso debería ser suficiente. Pero no lo es. No porque no sea suficiente tú, sino porque su manera de vincularse emocionalmente no funciona como la tuya. Lo que en ti se activa con ternura, en él se activa con identidad. Él no se enamora solo por lo que recibe. Se enamora por lo que siente que es cuando está contigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque puede ser la mujer más cariñosa, más comprensiva, más constante. Y aún así, no dejar huella en su ego. En cambio, puede cruzarse con alguien que no lo buscó, que no se esforzó, pero que, por alguna razón, lo hizo sentirse más él. Más fuerte, más capaz, más claro. Y ahí su emoción se activa. No es justo, pero es real. Y entenderlo no es manipularlo, es dejar de desgastarte en una forma de amar que no está hecha para tu energía. Carl Jung lo explicaba sin rodeos. El ser humano no se une por lo que el otro le da, sino por lo que el otro activa dentro de sí. Y eso significa que un hombre no se queda contigo porque te necesita. Se queda porque contigo se reconoce. Y cuando eso pasa, te asocia con algo sagrado, su propia identidad. No con comodidad, no con rutina, sino con evolución emocional. Tú no quieres ser recordada por lo que diste. Quieres ser recordada por cómo lo hiciste sentirse consigo mismo. Porque esa sensación, cuando nace de forma auténtica, es imposible de olvidar. Por eso, este video no es para enseñarte a gustarle a un hombre. Es para enseñarte a tocar su ego, su sombra, su yo ideal, desde un lugar que no cualquiera puede alcanzar. Y cuando logras eso, el amor deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una respuesta emocional inevitable. Si esto ya está resonando contigo, si hay algo dentro de ti que está empezando a mirar las cosas desde un lugar diferente, te pido una cosa. Suscríbete al canal. No por mí, sino por ti. Porque si estás aquí, es porque ya no quieres más amor superficial. Ya no quieres más juegos ni vínculos frágiles. Quieres entender. Quieres sanar. Y quieres construir algo real. Así que déjalo sonar. Aunque estés haciendo otras cosas. Aunque no estés prestando atención todo el tiempo. Tu inconsciente está escuchando. Y como decía Jung, a veces el alma empieza a transformarse con lo que apenas alcanza a escuchar. Vamos a comenzar. Y te prometo esto, cuando llegues al final de este video, no vas a ver a los hombres igual. Ni el amor. Ni a ti. Número 1. No alimente su vanidad, enciende su orgullo. Sí, a los hombres les gusta sentirse elogiados. Les agrada saber que son atractivos, que su presencia impacta, que hay química. Pero eso no es lo que los enamora. La vanidad vive en la superficie. Se enciende rápido, pero se apaga igual de rápido. No deja raíz. No transforma. Tú puedes decirle que se ve bien, que te encanta cómo se viste, que su voz te gusta. Y claro, va a sonreír, va a sentirse cómodo. Pero su ego no se va a mover. Y si su ego no se mueve, su emoción no se vincula. El orgullo es otra cosa. El orgullo es interno. Es silencioso. Está ligado a su identidad más profunda. A cómo se ve a sí mismo. A lo que quiere ser. A lo que no se atreve a decir en voz alta, pero que espera que alguien vea. Cuando tú logras ponerle palabras a eso que él apenas empieza a sospechar de sí mismo, entonces lo tocas. Lo despiertas. Y tu presencia ya no es una más. Se vuelve su espejo. No le digas, eres tan inteligente. Dile, hay algo en tu forma de pensar que rompe con lo común. Como si estuvieras viendo el mundo desde un lugar más alto. No le digas, eres exitoso. Dile, tienes una capacidad de construir desde la nada que no cualquiera tiene. Es como si dentro de ti hubiera una visión que ya está adelantada al tiempo. No le estás halagando. Le estás recordando quién puede llegar a ser. Y eso lo marca. Porque él ya ha escuchado elogios antes. Pero no ha escuchado muchas veces que alguien vea su potencial sin adornarlo, sin forzarlo, sin pedirle nada a cambio. Cuando tus palabras vienen desde la verdad, desde una energía limpia, no se sienten como un cumplido. Se sienten como una validación emocional que su ego no sabía que necesitaba. Y ahí empieza todo.
Porque no te recuerda por lo que dijiste. Te recuerda por lo que le hiciste ver de sí mismo. 2. Déjalo ganarte, pero haz que lo merezca. Una de las heridas más silenciosas que muchas mujeres cargan es la de haberse entregado a alguien que no tuvo que ganarse nada. Y no es porque no tuvieras valor. Es porque creíste que si le dabas todo desde el inicio, él lo valoraría más. Pero no fue así. Y no fue por maldad, ni por desinterés. Fue porque su ego no sintió que hubiera conquistado algo. Y cuando el ego no siente que hizo un esfuerzo, no se activa el apego. No importa cuánto diste, cuánto estuviste, cuánto amaste. Si él no sintió que tuvo que ganarte, entonces no hay raíz emocional que lo ate. El ego masculino no se vincula a través de lo fácil. Se vincula a través del logro. Cuando algo le cuesta, lo valora. Cuando algo le implica crecer, se involucra. Cuando algo lo desafía emocionalmente, lo recuerda. Y tú puedes ser dulce, cercana, generosa, sin entregarte sin filtros. No se trata de jugar. Se trata de darte tu lugar. Un lugar que no se mendiga, pero que tampoco se regala. Si tú siempre estás disponible, si eres tú quien inicia todas las conversaciones, si le das acceso total a tu energía sin que él haya mostrado intención, algo en él se apaga. Y muchas veces ni él sabe por qué. Porque su inconsciente traduce tu entrega inmediata como una señal de que no necesitó hacer nada para estar contigo. Y si no necesitó hacer nada, su ego no tiene nada que proteger. Lo que llega sin lucha, también se va sin duelo. Jung hablaba del principio de tensión como motor de crecimiento. Todo lo que genera deseo interno necesita un espacio donde no todo esté resuelto. Ese espacio es el que tú debes crear. Cuando no respondes de inmediato, cuando no estás para todo, cuando te das pausas que nacen del amor propio, no del orgullo. Él empieza a moverse. Empieza a buscar. Empieza a querer entenderte. Empieza a esforzarse. Y ahí sucede algo poderoso. Deja de verte como una mujer que simplemente está. Y comienza a verte como una mujer que elige estar. Y esa elección tiene peso. Porque cuando un hombre siente que ha hecho algo para que tú lo mires, para que tú estés, para que tú abras un poco más tu mundo, su ego empieza a vincular esa experiencia con su capacidad. Y tú te vuelves parte de su sentido de logro. Y lo que un hombre siente que ganó, lo cuida. Lo que le costó, lo honra. Lo que despertó su energía masculina, lo protege. Tal vez en el pasado pensaste que si tú no dabas todo, él se iba a ir. Pero ahora sabes que si das todo sin que él haya hecho nada, no se va a quedar. No necesitas disfrazarte de inaccesible. Solo necesitas permitir que él invierta. Tiempo. Atención. Palabras. Presencia. Cuando él se ve a sí mismo eligiéndote, buscándote, construyendo ese espacio entre ustedes, su apego se vuelve emocional. Porque ya no se trata solo de ti. Se trata de lo que él fue capaz de hacer por ti. Y eso no se olvida fácil. Si tú eres constante desde tu centro, si sabes lo que vales y no lo entregas a cambio de promesas vacías, entonces él sentirá que estar contigo no es un premio, es una oportunidad. Y la oportunidad de estar con alguien que tiene claridad, que no se desespera, que no se regala, que no se ausenta por capricho, pero tampoco se queda por ansiedad. Eso, para el ego masculino, es único. Déjalo ganarte. Pero haz que lo merezca. Porque el amor que nace desde el esfuerzo sincero, tiene raíces más hondas que cualquier atracción superficial. Y si él te eligió desde la acción, te va a cuidar desde el alma. 3. Refleja su yo ideal, no al hombre que es ahora. Todo hombre tiene una versión de sí mismo que aún no ha alcanzado. Una imagen interna, silenciosa, de quien sueña llegar a ser. Y aunque no lo diga, vive midiendo su vida con esa imagen. Es ese yo que todavía no logra encarnar. Ese que aparece en su mente cuando se siente frustrado, estancado, perdido. Y que le susurra, no estás donde deberías. A eso Jung lo llamaba el sí mismo ideal. Una proyección del potencial interno. No una fantasía, sino un arquetipo profundo de realización. Y aquí hay algo que casi nadie ve. La mayoría de las personas se relacionan con el hombre que él muestra. La mujer que deja huella, se relaciona con el hombre que él aún no se ha atrevido a mostrar. Cuando tú no reaccionas solo a lo que él dice o hace, sino que hablas con esa parte que aún no ha nacido. Cuando lo miras como si ya estuviera más cerca de esa versión que él sueña. Entonces ya no estás hablando con su presente. Estás tocando su posibilidad. Y eso no se olvida. Porque todos podemos sentirnos admirados por lo que ya logramos. Pero ser reconocidos por algo que todavía no mostramos, eso transforma. No se trata de idealizarlo. No se trata de inflarlo con promesas vacías.
Se trata de ver su potencial antes de que él lo vea completo. Cuando lo ves caer, cuando lo ves dudando, frustrado, sin rumbo. No lo presiones, no lo corrijas, no lo salves. Dile algo como: siento que hay algo en ti que todavía no ha tenido el espacio para mostrarse. Como si supieras que estás hecho para más, pero aún no encuentras la forma. Ahí no lo estás elogiando. Lo estás despertando. No estás describiendo lo que es. Estás llamando lo que puede ser. Y eso tiene un impacto directo en su ego. Porque el ego masculino no se construye solo de lo que ha logrado, sino de lo que cree que puede lograr si alguien cree en él en el momento justo. Y ese momento suele ser cuando más duda de sí mismo. Aquí es donde muchas se alejan, porque ven a un hombre desmotivado y sienten que ya no hay nada más. Pero la que se queda, no desde la necesidad, sino desde la visión. La que puede mirar su sombra sin asustarse, y su potencial sin exagerarlo. Esa mujer se convierte en parte de su transformación. Y eso no se reemplaza. Porque un hombre puede olvidar a quien lo admiró, pero no olvida a quien lo vio. Y cuando él empieza a caminar hacia su mejor versión, va a mirar hacia atrás, y te va a asociar con ese momento en que su cambio comenzó. Tal vez tú no hiciste mucho. Tal vez solo dijiste algo que nadie le había dicho. Tal vez lo miraste como nadie lo había mirado. Pero eso basta. Porque no todos tienen la capacidad de ver lo invisible. Y cuando tú lo haces, cuando tú lo reflejas, él empieza a reconocerse. Y al reconocerse, empieza a valorarte. No como alguien que estuvo, sino como la presencia que lo acercó a su sí mismo ideal. Y lo más profundo de todo es esto. Cuando un hombre te asocia con su evolución, cuando su ego siente que tú fuiste parte del puente entre quien era y quien empezó a ser, entonces tú ya no eres solo una mujer. Eres un símbolo. Y los símbolos no se olvidan. 4. Desafíalo sin rebajarlo. Muchos hombres caminan por la vida con una armadura invisible. No lo dicen, no lo muestran, no lo piden. Pero cargan el peso de tener que demostrar que pueden con todo. Que no sienten. Que no dudan. Que están bien. Y detrás de esa máscara, muchas veces hay miedo, frustración, sensación de insuficiencia. Pero no lo van a confesar. Porque no les enseñaron a mostrarse vulnerables sin sentirse débiles. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Porque cuando él falla, se estanca, se encierra. La reacción común es reclamar, empujar, exigir. Pero eso no lo despierta. Lo bloquea. Y no porque no quiera cambiar, sino porque su ego se siente atacado. Y cuando el ego se siente amenazado, no escucha, se defiende. Ahí es donde tú puedes hacer algo distinto. No lo desafíes desde el juicio. Desafíalo desde la visión. No le digas: ¿y qué vas a hacer con tu vida? Dile: siento que estás hecho para algo más grande, y que tú también lo sabes, aunque ahora mismo te cueste verlo. No le preguntes: ¿por qué no avanzas? Dile: hay algo en ti que parece estar esperando su momento, como si tuvieras una fuerza que todavía no termina de despertar. No lo confrontas, lo reconoces, no lo corriges, lo invitas. Ahí el desafío no lo empequeñece, lo eleva, porque tú no le estás diciendo que está mal. Le estás recordando que puede ser más. Y eso, para su ego, es combustible. Jung decía que el conflicto interno es una puerta, y que solo quienes lo atraviesan pueden transformarse. Tú puedes ser esa puerta, no para llevarlo de la mano, no para cargarlo, sino para mirarlo con tanta fe, que se vea con tus ojos. Y cuando un hombre siente que hay alguien que no se asustó de su sombra, pero tampoco se conformó con su mediocridad, algo en él se rompe, para abrirse. Porque en un mundo donde lo empujan o lo abandonan, tú le ofreciste una tercera opción. Una mirada que cree en su grandeza incluso cuando él no la está encarnando. Ese tipo de mirada no se encuentra fácilmente. Y cuando se encuentra, se recuerda. No hace falta que lo motives con frases vacías. Hace falta que lo observes con respeto. Que veas lo que está detrás de su parálisis. Y que, desde ahí, le digas: no quiero más de ti. Solo quiero que seas quien realmente eres. Y si no responde, si sigue encerrado, si no da el paso, tú no te quedas por lástima. Tú marcas tu límite con dignidad. Pero te vas sabiendo que hablaste desde tu centro, no desde tu herida. Y eso, incluso si no lo dice, queda grabado en su memoria emocional. El hombre que un día fue desafiado con amor, no olvida a la mujer que lo miró sin miedo. Y le dijo, sin palabras: tú puedes, incluso si hoy no lo sientes.
Porque el ego masculino no se entrega cuando se siente presionado. Se entrega cuando siente que ha sido visto, incluso en su parte más rota. Y si tú supiste ver esa parte sin juzgarla, pero también sin celebrarla como si fuera su destino final, entonces tú no fuiste una presencia más. Fuiste una bisagra. La que no empujó ni rescató. La que recordó. Y en la vida de un hombre, eso lo cambia todo. 5. Haz que se sienta un protector, incluso si no necesitas uno. Hay una fuerza muy antigua en el hombre. Un impulso silencioso, casi instintivo, que no siempre se nota, pero que está ahí. El deseo de proteger. No se trata de machismo ni de que tú seas débil. Se trata de cómo está estructurado su ego más profundo. Desde tiempos arquetípicos, el hombre ha cargado con la imagen del guardián, del que defiende, del que cuida, del que aporta algo real. Y aunque hoy vivimos en un mundo donde las mujeres pueden con todo, esa energía no ha desaparecido. Solo se ha silenciado. Y muchas veces, él mismo ya no sabe dónde colocarla. No porque no quiera proteger, sino porque no sabe si todavía hay un lugar para eso en la vida de una mujer fuerte. Y aquí está el punto clave. Cuando tú permites que él sea parte de tu mundo no desde la necesidad, sino desde la confianza, le estás dando uno de los regalos más poderosos para su ego. Un rol. Porque el ego masculino no se apega al amor abstracto. Se apega a los lugares donde siente que aporta algo real. Y cuando siente que su presencia tiene un impacto, aunque tú no lo necesites, pero lo incluyes, su ego empieza a vincularse contigo desde un sentido de pertenencia. No es que tú no puedas abrir un frasco. Es que al dejar que él lo haga, sientes que puedes sumar. No es que no puedas con una decisión. Es que al pedirle su opinión, lo hace sentir parte. Y eso no te debilita. Te conecta. Porque le estás diciendo sin palabras: tengo fuerza. Pero también tengo espacio para ti. Eso no lo hacen todas. Muchas creen que demostrar que pueden con todo es la forma de protegerse del dolor. Pero en ese intento de ser intocables, cierran la puerta a lo que podría haberse convertido en un vínculo real. Una mujer poderosa no es la que no necesita a nadie. Es la que sabe que puede con todo. Pero elige compartir su mundo con quien se gana ese lugar. Y cuando él siente que tiene un lugar en tu vida, no por obligación ni por dependencia, sino por elección, su energía cambia. Empieza a cuidar. Empieza a estar atento. Empieza a asociarte con esa sensación de yo aquí importo. Y eso lo transforma. Porque en un mundo que lo exige, que lo mide, que lo presiona, estar contigo se vuelve un espacio donde su fuerza no es exigida, sino bienvenida. Jung hablaba de los arquetipos como fuerzas internas que organizan el comportamiento humano. Y uno de los más activos en el hombre es el del protector. Negarlo no lo desaparece. Rechazarlo no lo apaga. Solo lo reprime. Pero cuando tú lo permites, sin perder tu centro, sin entregar tu poder, él se relaja. Se siente útil. Se siente valioso. Y no porque tú lo necesitabas, sino porque tú lo viste. Y cuando un hombre se siente visto en su capacidad de cuidar, no solo se apega, se compromete. No con promesas ni discursos, sino con presencia, con actos, con silencios que acompañan. Porque él sabe que estar contigo no es resolverte la vida. Es compartir contigo su energía, su atención, su intención. Y sentirse parte de algo más grande que él. No lo necesitas para estar completa. Pero si decides abrirle un lugar, él va a hacer lo posible por honrarlo. Porque ahora no solo se siente querido. Se siente responsable de cuidar lo que contigo ha construido. Y lo que un hombre cuida con conciencia, lo defiende con el alma. 6. Desaparece en el momento justo. Hay algo que pocas personas comprenden sobre el vínculo emocional masculino. La presencia constante no siempre genera apego. A veces, lo que realmente lo hace sentir es tu ausencia. No porque quiera perderte, sino porque necesita espacio para procesar lo que tú representas. El ego masculino no se apega cuando todo está a su alcance. Se apega cuando siente que puede perder algo valioso. Y si tú estás siempre ahí, respondiendo rápido, resolviendo, sosteniendo, cuidando, entregándote sin medida, él deja de sentir el contraste. Y sin contraste, no hay conciencia. Jung hablaba de la individuación como un proceso de separación, de distanciamiento interno, donde la persona comienza a verse con más claridad al diferenciarse de lo que le rodea. En el amor, eso significa que tu pausa, tu distancia, tu silencio, no son un castigo, son una oportunidad para que él escuche lo que tú ya no estás diciendo con palabras. Porque cuando estás todo el tiempo presente,
Su ego no tiene espacio para preguntarse nada. No siente el vacío. No echa de menos. No reordena su percepción de ti. Pero cuando tú te alejas con elegancia, sin drama, sin culpa, sin buscar lastimarlo, algo empieza a moverse en él. Primero hay ruido. Luego hay preguntas. Y después, hay memoria. Empieza a recordar tus palabras, tus gestos, tu energía. Empieza a repasar momentos. Y si tú supiste tocar su ego antes, entonces ese recuerdo no es liviano. Es profundo. No se trata de desaparecer para manipular. Se trata de retirarte para crear silencio. Un silencio emocional que le permita escucharse a sí mismo y encontrarte ahí. Porque a veces, él no va a reconocer lo que significas hasta que dejes de estar. Y cuando se dé cuenta de que ya no estás, si tú fuiste la mujer que lo hizo verse mejor, sentir más, aspirar a algo que nunca había sentido, entonces tu ausencia no será neutra. Será reveladora. Lo más profundo no es que te extrañe. Es que, al extrañarte, se dé cuenta de quién fue cuando estaba contigo. Y si esa versión de él era más fuerte, más clara, más viva, va a buscar recuperarla. No porque le faltes tú, sino porque le falta él mismo contigo. El ego masculino no tolera perder aquello que lo hacía sentirse más hombre. Y si tú fuiste parte de esa identidad, si su crecimiento emocional comenzó contigo, tu distancia no será una puerta cerrada. Será una llamada interna. La ausencia duele. Pero si nace desde el respeto propio, también revela. No es silencio para castigar. Es espacio para que su ego comprenda. Y cuando regrese, si lo hace, no lo recibas desde la necesidad. Recíbelo desde la claridad. De saber quién eres, qué diste, y por qué decidiste dar un paso atrás. Porque si regresa y tú aún estás, ya no será por costumbre. Será porque te eligió después de haber sentido lo que era vivir sin ti. Y ese tipo de elección tiene más peso que cualquier promesa. No tengas miedo de alejarte cuando has dado lo mejor de ti. A veces, el momento más transformador de una relación no ocurre cuando están juntos, sino cuando uno decide retirarse con dignidad. Ahí, él deja de verte como alguien más, y empieza a verte como la mujer que, incluso desde el silencio, lo sigue desafiando a ser quien realmente es. 7. Conviértete en el refugio emocional que él no sabía que necesitaba. Hay una parte de todo hombre que rara vez muestra. Y no es la parte fría, ni la indiferente. Es la parte que duele. La parte rota. La que carga culpas. La que aún recuerda cosas que no ha dicho en voz alta. La que no encaja con la imagen de fortaleza que el mundo espera de él. Y aunque muchos parecen duros, seguros o distantes, la mayoría solo está protegiendo esa parte. Porque no todos los hombres aprendieron a mostrarse sin miedo. Y menos a mostrarse sin tener todo bajo control. Por eso, cuando encuentran un lugar donde pueden bajarse la armadura sin perder el respeto, se quedan. Jung hablaba de la sombra como todo aquello que reprimimos por miedo al rechazo. Y en los hombres, esa sombra suele estar compuesta de emociones que no se permiten sentir. Tristeza, miedo, confusión, ternura. No porque no existan, sino porque no fueron bienvenidas. Y aquí es donde tú puedes hacer una diferencia que ninguna otra puede hacer. No con palabras grandes, no con explicaciones interminables, sino con presencia. Con esa presencia que no se asusta cuando él no sabe qué decir. Con esa mirada que no lo juzga cuando está callado. Con ese silencio que no lo presiona a ser fuerte, pero tampoco lo deja caer. No necesitas resolverle nada. Solo estar. Solo decirle, sin decirlo. Puede ser tú aquí, incluso cuando no te sientas bien. Ese tipo de espacio no se da todos los días. Y cuando se encuentra, se protege. Porque en un mundo que le exige demostrar todo el tiempo que puede, tú te conviertes en el único lugar donde no tiene que demostrar nada. No para que se quede por debilidad, sino para que se quede por libertad. Y libertad no es hacer lo que quiera. Es poder ser quien es, sin tener que ocultar sus grietas. Eso no significa tolerar faltas de respeto. No significa hacerte su terapeuta, ni cargar con su vida. Significa ofrecer una conexión emocional madura. Una que no lo castigue por dudar, ni lo premie solo por ser fuerte. Una que sostenga sin absorber. Que abrace sin poseer. Y cuando él se da cuenta de que contigo puede llorar sin vergüenza. Callar sin ser cuestionado. Fallar sin ser humillado. Empieza a confiar. Y cuando un hombre confía, se entrega. No lo hace con flores, ni con palabras. Lo hace con actos sencillos, con lealtad silenciosa, con detalles que parecen pequeños, pero que llevan su alma dentro.
Porque tú no fuiste quien lo juzgó por caer. Fuiste quien se quedó en silencio, mirándolo con respeto, mientras se levantaba. Y eso no se olvida. En un mundo donde todos esperan que él esté bien, tú le diste permiso de estar roto sin dejar de ser valioso. Y ahí, sin darte cuenta, te convertiste en algo que no sabía que necesitaba. Un refugio emocional. No un lugar donde esconderse, sino un lugar donde volver a sí mismo. Porque cuando él siente que no necesita fingir contigo, cuando su ego puede respirar, cuando su sombra no es rechazada, entonces tú no eres solo su pareja, eres su hogar. Y un hombre puede buscar 1000 cuerpos, pero solo se queda donde el alma se siente en paz. A veces creemos que para que un hombre se quede, hay que dar más atención, más tiempo, más amor, más disponibilidad. Pero el hombre que se queda, no se queda porque le diste todo, se queda porque contigo se sintió más él, porque tu mirada no fue un espejo de su vanidad, fue el reflejo silencioso de su identidad, porque lo desafiaste sin herirlo, porque lo inspiraste sin exigirlo, porque supiste retirarte sin rencor. Y cuando volvió, no lo recibiste desde la necesidad, sino desde la claridad de lo que tú vales. No te elegirá porque fuiste perfecta, te elegirá porque contigo no tuvo que fingir, porque tu presencia no fue ruido, fue profundidad. Y en ese silencio emocional que creaste, él se escuchó por primera vez. Y si tú fuiste el lugar donde empezó a entenderse, donde empezó a creer en sí mismo, donde empezó a crecer, entonces ya no fuiste una mujer más. Fuiste el origen de su transformación. Y el ego masculino, cuando asocia amor con evolución, no olvida. Muchas mujeres intentan ganarse el corazón de un hombre entregando más. Pero no se trata de cuánto das, sino de desde dónde lo das. Si lo haces desde el miedo, te desgastas. Si lo haces desde la urgencia, lo alejas. Pero si lo haces desde el amor propio, desde la certeza emocional de quien no necesita ser elegida para saber lo que vale, entonces no te entregas, te revelas. Y eso, en una relación, se siente como verdad. Porque el amor que nace del alma no busca encajar, busca resonar. Y cuando resuena, ya no se olvida. Si este video tocó algo dentro de ti, si alguna frase se quedó haciendo eco en tu mente, te invito a que te suscribas. No por mí, sino por ti. Porque si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Estás lista para mirar el amor desde otro lugar. Un lugar más consciente, más profundo, más honesto. Y aquí vas a encontrar eso. Una comunidad que no busca fórmulas vacías, sino comprensión real. Gracias por estar. Gracias por sentir. Y si alguna parte de ti aún está sanando, quiero que sepas que no estás sola. Nos vemos en el próximo video. Te leo en los comentarios.